La paz del Señor esté con ustedes, con todo aquel que esté mirando este video. Y el tema de hoy es Mateo 28:19, alterado. Y en el otro video anterior estábamos mirando o estaba explicando cómo fue alterado el verso por medio de las ¿verdad? Con fines personales y a la vez los fines de tener que hubiera una diferencia entre lo que era el verdadero evangelio de nuestro Dios Todopoderoso, cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cómo tenía que ser el verdadero evangelio y cómo se iban a hacer y cómo se iba a levantar la iglesia verdadera del Señor Jesús. Entonces, para esto estábamos hablando en el video anterior que hubo un cambio en el versículo de Mateo 28:19. Y es el tema que traemos hoy, pero antes quiero mandar hacer una petición para nuestro Dios, para que así este tema, estas palabras que voy a decir no sean palabras mías, sino palabras del Santo Espíritu respaldados por nuestro Dios Todopoderoso. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te alabo, Señor, y glorifico tu santísimo nombre, Padre Santo, para que en este momento, Señor, mis labios, tu Santo Espíritu, Señor, mueva mis labios, mi mente, mi corazón para poder yo transmitir este mensaje, Padre eterno. Y todo aquel que esté escuchando, mirando este video, Padre amado, que sea de bendición y que tú les des más que nada, Señor, la sabiduría y el entendimiento para que tu palabra sea glorificada, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido. También, Padre amado, te pido por aquellos que están enfermos, aquellos que sufren de algún padecimiento, Señor, de aquellos que están en problemas, Padre amado, que tu Santo Espíritu, Padre amado, esté con ellos y que tu fuerza y tu poder, Padre amado, esté con todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Gracias. Amén y amén. Pues bien, entonces sigamos con el tema. Decíamos que hay en el video anterior que hay una Biblia traducida. Tiene palabras hebreas y por eso se le llama Biblia hebrea. Y en esta Biblia, el dato que da Mateo 28:19 es que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea la puedes conseguir para cerciorarte, ¿verdad? Por internet, o puedes conseguirla en alguna librería cristiana, o puedes bajar la aplicación en las redes, por la internet, y le pones allí Biblia hebrea o Biblia Kadosh, y ahí te va a dar el libro. Vas a poder bajar la aplicación y la puedes mirar. Entonces dice Mateo 28:19 en la Biblia hebrea: por lo tanto, vayan a hacer talmidín. Talmidín quiere decir discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dijo el Señor Jesús. En esa Biblia, en la Biblia hebrea, no aparece las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, decíamos que
esta es la verdadera razón y la única razón por la cual los apóstoles no usaron Padre, Hijo y Espíritu Santo en los bautismos. Ahora, ¿por qué? Vamos a hacer la pregunta, ¿cómo fue alterado? Entonces, en el mundo entero, diferentes religiones usan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos grupos, ¿verdad?, religiosos que usan para bautizar a los creyentes de nuestro Señor Jesús, usan en el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, humanamente hay razón, pero espiritualmente no lo hay. ¿Por qué digo que humanamente hay razón? Porque el ser humano piensa que como está escrito en la Biblia, eso es real. Pero lo más verdadero y lo más real es de que no se aplicó en la Biblia. No viene nadie que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno de los apóstoles usó esta fórmula para bautizar a los creyentes. Entonces, la fórmula que usó Pedro fue lo que está escrito en Mateo 20, escrito en Hechos 2:38. Y Pedro les dice a los discípulos, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, he allí la importancia de usar el nombre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados por medio del bautismo. Y a la vez le sigue diciendo Pedro a los creyentes que una vez bautizados en el nombre de Jesús, recibirían el don del Espíritu Santo. Si tú te pones a mirar en cualquier Biblia, viene esa referencia. La Biblia que sea, siendo completa, viene esa referencia. Entonces, estamos viendo que hay una controversia entre lo que está escrito en Mateo 28:19 y lo que está escrito en Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en Hechos 2:38 no es lo que prácticamente los apóstoles recibieron en un mandato. Estamos hablando del mandato Mateo 28:19, que supuestamente el Señor Jesús dijo que hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esta fórmula la desobedecieron los apóstoles. ¿Por qué la desobedecieron? O mejor dicho, no la desobedecieron, sino que no la usaron porque no era el mandato que el Señor Jesús les había dado cuando estaba el Señor Jesús con ellos, que ya el Señor Jesús había ascendido a los cielos. Entonces, ya había sido crucificado y todavía no ascendía a los cielos. Todavía estuvo, después de ser crucificado, al tercer día resucitó y anduvo todavía 40 días con los discípulos enseñándoles cómo iban a predicar la palabra. Entonces, para esto, vamos a ver cómo fue que hubo este cambio en las traducciones de la Biblia.
Entonces vamos a ver que cómo fue que fueron traducidas y quiénes hicieron estas traducciones, a qué religión pertenecían las traducciones de la Biblia, algunas parciales, otras, y casi lo más fueron parciales, pero hubo, por ejemplo, la Biblia de la Vulgata, que estaba escrita en latín, y la Biblia del Oso, que fue traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Velera. La Biblia llamada Reina Velera se le da este nombre porque fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Velera los que hicieron estas traducciones. Como le digo, hubo muchas traducciones, pero no fueron completas como la Vulgata y la Biblia del Oso, que tradujo primero, hizo la traducción Casiodoro de Reina, y después Cipriano de Velera viene y le hace algunos ajustes, y entonces queda la Biblia Reina Velera. En mis notas tengo la Biblia Vulgata completa, traducida al latín por Jerónimo en Belén, completada cerca del año 400 después de Cristo. Por 1000 años fue la Biblia usada por la Iglesia Católica Romana. El lenguaje latín, la lengua latín era es un lenguaje, un idioma, mejor dicho, que es Euro-Indonesia, algo así. Y se usaba en los tiempos de Roma el latín. Es una lengua indoeuropea, que hablaban los antiguos romanos en aquel tiempo. Y entonces, esta es la Biblia completa, la primera Biblia completa que se tradujo. Y después, hablando de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, tengo en las notas aquí, dice la Biblia del Oso. Esta fue la primera versión completa de la Biblia en el idioma castellano, es decir, en español. Pues todas las que se habían hecho hasta entonces eran solo versiones parciales. Fue traducida directamente de las lenguas originales, o sea, de las lenguas hebrea, por Casiodoro de Reina y publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. El nombre de Biblia del Oso que tradicionalmente ha recibido se debe al hecho de que en su portada aparece un oso que con deleite come la miel de una colmena, fiel emblema del creyente en la palabra. Entonces, esta Biblia fue completa, traducida por Casiodoro de Reina en castellano, o sea, en el español nativo, ¿verdad?, de España, de nuestra habla hispana. Claro que vemos que la Biblia Reina Velera trae como vosotros, creísteis. O sea, son palabras que se usan en el idioma español verdadero. Entonces, estamos viendo que dice, nació Casiodoro de Reina en Sevilla en 1519, o
1520, años después ingresó en el convento de San Isidro, Sevilla, donde se dedicó asiduamente al estudio de las Escrituras. Al poco tiempo, estas lo indujeron a abrazar la causa de la reforma, por la cual se hizo sospechoso de herejía y tuvo que huir de España. Entonces, estamos mirando que por traducir la palabra, las escrituras del hebreo al español o al castellano, este hombre fue perseguido. Al igual que Cipriano de Velera fue perseguido también. Dice la Biblia de Velera, con este nombre se conoció durante muchos años a la versión que Cipriano de Velera publicó en Ámsterdam, Holanda, en 1602. En realidad, esta es más bien una revisión o edición corregida de la versión de Casiodoro de Reina, pues Cipriano de Velera, luego de comparar diligentemente la versión con los textos hebreos y griego, solo le introdujo algunos cambios. Entonces, como hizo algunos cambios, por eso le pusieron Biblia Reina Velera, pero no hay ninguna diferencia con la Biblia latinoamericana que usa la Iglesia Católica o que algunos otros grupos creyentes en Cristo usan algunas otras ediciones, pero en tal caso es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo hablar, dar un estudio de cualquier tema con una Biblia latinoamericana que usan prácticamente los de la Iglesia Católica, los creyentes católicos, y no hay ninguna diferencia. Es escrito lo mismo, cambian algunas palabras, pero el entendimiento es el mismo. Entonces estamos viendo que las traducciones de la Biblia es la que viene siendo católicos. Ahorita le voy a dar la información de un sacerdote católico, el cual comienza a usar la palabra Trinidad. Y es allí donde se deriva la palabra Trinidad, y es donde se empieza a usar la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dice, este hombre se llama Teófilo de Antioquía. Nace en el año 169 antes de nuestra era, o sea, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y por primera vez empieza a usar la Trinidad. Este fue un obispo, por lo cual empiezan a surgir diferentes grupos religiosos. Lo que estoy comentando, lo que estoy diciendo, que empieza a surgir diferentes grupos religiosos, es porque de la palabra Trinidad surgen algunos otros grupos religiosos que no son católicos, pero usan el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo para los creyentes. Ahora, aunado a esto, déjeme decirle que en la Biblia no existe ningún creyente en el Señor Jesús que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún apóstol usó esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula no fue la que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que hicieran, sino que el Señor Jesús, vuelvo a reiterar, que dijo que bautizaran a los creyentes en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Ahora,
hablando del nombre de Jesús, vamos a ver que el Señor en su palabra, en el libro de Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y en Hechos 2:38, el apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes que se bauticen en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y Hechos 4:12 está diciendo que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. He allí la importancia de que se tiene que usar el nombre de Jesús en los bautismos. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para el perdón de nuestros pecados. Otra referencia que tenemos es Filipenses 2:9-10 y dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, dime tú, ¿cuál nombre tiene más poder? ¿El nombre de Jesús o la palabra Padre o la palabra Hijo? ¿Cuál tiene más poder? Porque no son nombres, son títulos. Y el que no lo quiera reconocer, pues tiene un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque está rechazando el nombre de Jesús. Si yo en este momento te pregunto, ¿crees en el Señor Jesús? Tú vas a decir sí. Y si te pregunto, ¿negarías el nombre del Señor Jesús? Tu respuesta va a ser no. Ahora, en esta respuesta, cuando yo te pregunte o si te preguntara, ¿negarías el nombre de Jesús? Tú estás diciendo que no. Entonces, si yo te hago esta pregunta, ¿te bautizarías en el nombre de Jesús? Una, quizás tendrías que pensarlo. Otra, los que verdaderamente no quieren usar el nombre de Jesús en el bautismo van a decir no. Entonces, al decir que no te bautizarías en el nombre de Jesús, estás negando el nombre de nuestro Señor Jesús, que un día fue crucificado por nosotros, que un día entregó su vida por nosotros, que su sangre fue derramada por nosotros. Si tú no te quieres bautizar en el nombre del Señor Jesús, estás negando el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó con la respuesta cuando yo te pregunté si te bautizaría, si negarías el nombre de Jesús? Entonces, estamos viendo que Filipenses está diciendo, Filipenses capítulo 2 del 9 y 10, dice que es nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese bien lo que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, déjame decirte que cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy? Les hace esta pregunta a los apóstoles. Y unos decían, tú eres Elías, tú eres el gran profeta, y tenían diferentes formas de respuestas acerca de quién era Jesús. Y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando escucha esto, el Señor Jesús le dice que bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora alguien dirá, pero si allí el Señor Jesús está haciendo referencia a su Padre, y ahorita más adelante voy a explicar también lo que es el libro de San Juan en el capítulo 14. Porque muchos dicen, no, pero si es que hay un solo Dios y todos lo tienen ese concepto de que creen que hay un solo Dios. Pero los que están bien enfocados en la Trinidad, al decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas o tres cosas, están dividiendo a la divinidad de Dios, de nuestro Padre. Porque si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como muchos creen, que son tres cosas o tres personas diferentes, entonces yo te haría una pregunta. Si es que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas diferentes, entonces, ¿qué persona de la Trinidad engendró en la Virgen María? Yo lo tengo bien claro. Pero para los que dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas o tres cosas diferentes, hazte esta pregunta. ¿Quién engendró en el vientre de la Virgen María? Y tú vas a decir, no, pues Jehová o el Padre. Pero la pregunta es, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Quién engendró en la Virgen María? Y prácticamente el que engendra en una mujer es el Padre, ¿verdad? En lo humano. Pero en lo espiritual, en esta situación y en este tema que estamos tomando, y en lo que tú
en lo que tú piensas de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres cosas diferentes o tres personas diferentes, entonces la Biblia, fíjate lo que está diciendo la Biblia, y esto fue cuando iba a nacer el Señor Jesús, José quiso dejarla secretamente, dice la palabra del Señor. Si tú quieres mirarlo allí en Mateo capítulo 1, verso 18, comienza la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a grandes rasgos yo te lo estoy resumiendo. Entonces, cuando José se da cuenta que María está embarazada o está encinta, quiso dejarla secretamente, dice la palabra. Pero para no infamarla, él se quiso ir, dejarla. Y entonces, cuando él estaba pensando, dice en el capítulo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bíblicamente, ¿quién engendró en el vientre de la Virgen María? Según tu idea, si es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, tres cosas diferentes, entonces, a tu forma de pensar, no fue Jehová, sino el Espíritu Santo. O si es que hay diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo, la idea de que son tres personas o tres cosas diferentes no cabe. Esa idea de que son tres cosas o tres personas diferentes es una idea, una filosofía humana. Y hasta cierto punto humanamente lo podemos entender, pero humanamente, espiritualmente ya es otra cosa. El entendimiento es otro. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios engendró en la Virgen María, por lo cual no hay ninguna diferencia. El error o la ignorancia que muchos tienen es de que el ser humano dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no es así. Para referirnos a Dios, a nuestro Padre Celestial, el entendimiento real y verdadero es decir, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Cuando yo le pongo la palabra es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, me estoy refiriendo a que Dios es uno. Y nunca jamás estoy dando a entender que haya tres dioses diferentes. Alguien puede decir, no, pero es que no son dioses, son tres personas, tres cosas. Personas no hay en la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En la gloria de nuestro Dios Altísimo hay ángeles, espíritus, arcángeles, como dice la Biblia,
y allá no hay nada físico. Se escucha por ahí decir, no, pero es que no son personas físicas, es que son personas espirituales. Como le digo, en lo físico es como nos identificamos como personas. Y en el cielo, en la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, no existe la materia, lo físico. En la gloria del Señor no hay ninguna persona física. Alguien puede decir, sí, pero cuando el Señor ascendió a los cielos, no fue su cuerpo físico. Su cuerpo físico su cuerpo se glorificó, se transformó. Porque un cuerpo físico no flota a mucha altura. Y el cuerpo de nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que los discípulos que estaban ahí mirándolo cuando Él ascendió a los cielos, fue como lo vieron, como se elevó a los cielos. Pero ya no era físico, sino su forma humana fue la que vieron que ascendía a los cielos. Un cuerpo glorificado. Entonces, seguimos en lo que... Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, el profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El niño que nació de la Virgen María es Dios con nosotros, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo está eso que es diferente? No hay diferencia, es el mismo. Que traducido dice es Dios con nosotros. El mismo libro de Isaías dice, gloria al nombre de Jesús, que le llamarían admirable, consejero, Dios fuerte. El niño que venía se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte. Al Señor Jesús, Dios fuerte. Padre poderoso. Entonces ahí están las características de que no hay ninguna división, no hay tres dioses, no hay tres personas, no hay tres cosas diferentes. Para que se entienda bien esto de ¿cómo le podríamos llamar en lugar de tres cosas, de tres personas espirituales, o como le llamen los que creen fielmente en la Trinidad? Estas se llaman manifestaciones. La manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a mostrar allá en Primera de Timoteo 3:16. En donde
habla de que Jesús, de que Dios fue manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, ¿en dónde? En su Hijo Jesús. Cuando yo estoy diciendo Hijo de Dios, es muy diferente a decir Dios Hijo. Cuando yo digo Hijo de Dios, se está refiriendo la Escritura a que proviene de Dios. Que la humanidad de Jesús provino del Espíritu Santo. Y aquí estoy probando de que es una manifestación. Ahora alguien me diría, o sea, la manifestación de Dios en la carne es una forma de presentarse. Si estás dudando de lo que yo te estoy diciendo, busca cuál es el significado de manifestación. Es una presentación. Dios se presentó en la carne. Dios se hizo carne, se hizo humano. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y el tema es muy amplio, pero para los hermanos que tienen duda acerca de esto y de que están aferrados verdaderamente a lo que es la Trinidad, tienen que ponerse en las manos del Señor y pedirle la sabiduría. Yo sé que muchos tienen el poder de sanidad, poder de liberar a personas, echar fuera demonios, y tienen dones hermosos, bonitos, pero les falta el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente el Señor Jesús, le dicen los discípulos que estaban contentos de que les había es una conversación, y el Señor Jesús les dice, los discípulos dicen, en tu nombre, les dicen al Señor Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dice: apartados de mí, no los conozco. Tenían dones muy bonitos, muy hermosos, pero hay que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando ciertos discípulos estaban muy entusiasmados porque habían liberado a personas, habían predicado la palabra y regresaron bien contentos, y el Señor Jesús les dice: no os amedrentéis, que los espíritus se sujetan, sino más bien procurar que nuestras almas sean salvas. Entonces, yo te recomiendo de que te pongas
en las manos del Señor, pídele la sabiduría para que entiendas esto, porque solamente el Señor te puede dar la sabiduría y el entendimiento. Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde y te proteja.